Y ahora pasamos, le toca el turno a las plantas aromáticas y medicinales y vamos a empezar con el proyecto Plantas Olvidadas que Sabina Bianchi de Ixacoland nos va a presentar los resultados que tenéis. Aquí, lo que tú quieras, o sentada o de pie, lo que te sea más cómodo. Pues aquí. Y para pasar ya pues esto, ¿no? Vale, genial. Buenas tardes a todas. Intentaré ir rápido porque después de la comida igual, pues para que nadie se duerma. Entonces, nosotras os venimos a presentar el proyecto Plantas Olvidadas. Como podéis ver aquí, bueno, aquí un pequeño, iré rápido porque igual creo que me he pasado con las diapositivas. Entonces, ¿quiénes somos? Pues somos un proyecto llevado por muchas entidades. El colectivo Xarculán, que puede ser que lo conocéis, Fundación EMIS, Sambucus, que estaban las infusiones a la entrada, y también colaboramos con Etnobiofic, un grupo de recerca de la Universidad de Barcelona, y la Xarxa per la Conservación de la Natura. Entonces, como pequeño contexto socioambiental, ya se ha contemplado antes, se ha comentado, pero sabemos que los ecosistemas forestales están padeando una vulnerabilidad creciente, se han perdido muchos conocimientos en relaciones con las plantas, sobre todo las silvestres, y su consumo ha ido drásticamente bajando. Hoy en día se piensa que el 30 especies vegetales constituyen el 90% de la alimentación humana, o sea, muy triste. Entonces, básicamente, el proyecto lo que intenta hacer es claramente realizar una gestión forestal sostenible mientras promovemos la bioeconomía rural, mejoramos los hábitats forestales en términos de resiliencia y biodiversidad, y ya está. Entonces, en todo esto, pues intentamos involucrar todas las entidades con valores similares a las nuestras, sectores forestales, el sector alimentario y emprendedores rurales y otros agentes. Entonces, nosotros en el proyecto lo que hemos intentado hacer es recuperar el uso de especies silvestres, hacer una gestión que promueva su productividad a la vez que el mismo territorio forestal que incluye estas plantas también viene gestionado, y intentar hacer una elaboración gastronómica a partir de estas especies silvestres para darle una salida al mercado y incrementar la rendibilidad económica de estas fincas. Entonces hemos elegido 5 especies porque pues tenían que cumplir unos criterios, ser abundante en la zona mediterránea, tener un potencial y poder, después de este proyecto piloto, poder replicar la experiencia. Entonces aquí tenéis las elegidas. Tenemos algunas especies de pino porque ha sido muy difícil encontrar masas puras, entonces bueno, hemos tenido alepensis, nigra y silvestris un poco juntos, el madroño, el endrina y el gavarro, como os digo, el escaramujo, y el Quercus ilex, o sea, la encina. Estas son las especies en las cuales nos hemos centrado. Aquí os la presentamos a nivel gráfico. Y pues un poco para introducirlo al diseño experimental, básicamente tenemos 12 fincas y un total de 14 parcelas en diversas comarcas de Cataluña. Hemos intentado repartirla de forma posiblemente homogénea. Esta es su distribución. Entonces, cada parcela de estudio consta de 20 hectáreas. Claramente, una parte es la de gestión y la otra de control para poder comparar los datos y ver si efectivamente estaban relacionados con las intervenciones forestales. Entonces, un poquito lo que hemos hecho es recoger todos los parámetros antes de hacer la gestión forestal. Después, claramente, hacíamos toda la evaluación de los parámetros que queremos observar. Después hemos implementado la gestión forestal sostenible diferente según las especies y la comarca y las particularidades de la finca. Y después todo los análisis de seguimiento post-gestión. Y todo esto es a nivel de ambiental, o sea, resiliencia, biodiversidad, pero también a nivel de producción.
y de productividad y calidad de los frutos. Entonces, en todo esto, yo soy la técnica forestal, pero después de nosotros estaba todo el equipo de valorización gastronómica que pues ha hecho todo el estudio de los productos, la comercialización piloto, etcétera, etcétera, que haré 5 céntimos al final. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Voy muy rápido. Entonces, medida de gestión forestal. Como hemos dicho antes, el proyecto va alrededor de un tríplice objetivo, un triángulo que intenta promover la biodiversidad de los espacios gestionados, favorecer la productividad, por supuesto, de las especies de las cuales aprovechamos los frutos y también pues, aumentar la resiliencia de las masas forestales, especialmente en frente de los incendios. Entonces, hay algunas medidas que son generales y se han aplicado a todas las parcelas. Y luego habrán algunas que solo se han aplicado en las distintas especies. Como son unas cuantas, pues iré un poco en diagonal para que os hagáis una idea. Entonces, siempre como prioridad, claramente proteger y potenciar las especies autóctonas y las minoritarias o acompañantes que tienen un valor ecosistémico muy importante. Favorecer la presencia de diferentes estratos de vegetación. Generar madera muerta tanto de pie como al suelo para los diferentes servicios ecosistémicos que tienen. Mantener los árboles de clases diamétricas más grandes, los microhábitats asociados y potenciar las especies de polinización entomófila. Entonces, esas son como caracteres generales. También a nivel de resiliencia y de productividad hay algunas mesuras más que se han aplicado siempre generales. Por ejemplo, reducir el estrato arbustivo para interrumpir la continuidad vertical o alguna selección de pies para interrumpir la continuidad horizontal, podas bajas, extracción de la fusta, trituración de las restas vegetales para crear materia orgánica y favorecer la retención de humedad, entre otras consecuencias. Para la productividad, pues en líneas generales intentamos eliminar la competencia tanto arbustiva como arbórea de los individuos que estén compitiendo con los pies de la especie diana o de la cual hacemos el aprovechamiento. Y obviamente también facilitar un poco la tarea de recolección, o sea, la entrada, el acceso y el trabajo en general. Entonces, para el madroño, esta parte per especie la iré un poco rápida porque un poco se repiten, pero para que tengáis una idea. El madroño puede ser un pie principal o tener un porte más arbustivo también dependiendo de su edad. Entonces, bueno, la primera parte era seleccionar los pies más productivos, más altos o más vigorosos. También, como hemos dicho, intentar limitar la competencia de arbustos o árboles que se encuentran alrededores. Realizar podas suaves para dejar las ramas principales las más productivas. Y luego intentar hacer aclareo o poda para que en lugar de crecer en tendencia vertical, entonces pues de darle más espacio horizontal y que favorezcan también este crecimiento horizontal. Más o menos, dependiendo de la finca. Aquí tenéis algunas fotos del antes y el después, masas impenetrables y árboles más accesibles. Bueno, y lo que se puede ver a nivel visual, aquí también es una de las parcelas gestionadas donde ya se identifican ya solo los madroños o las especies acompañantes. La alzina de Quercus también ha sido muy similar. La alzina muchas veces es policórnica, entonces andábamos seleccionando los pies principales más productivos. Haces, sobre todo en las alzinas, si son muy densas, pues una selección de pie para ellas también intenten coger esta porte más de esa, que no es específico de aquí, de las alzinares de Cataluña, pero intentando darle este porte más amplio y más horizontal. Y después, bueno, obviamente para la alzina, ya lo veremos después, hemos desbrozado bastante el matorral para poder luego poner las borrasas y recolectar. Ahora pasaremos después a la recolección. Aquí tenéis también algunas fotos para que a nivel visual también se pueda ver. Todo el mundo sabe la densidad de un alzinar también de forma natural es muy denso, pero para este tipo de gestión y aprovechamiento para el proyecto, hemos implementado mesura un poco más
más de aclareo. Para el escaramujo ha sido también muchas de estas medidas, recalco que no hay mucha bibliografía existente sobre gestión de especies silvestres para aprovechar el fruto, para potenciar el fruto. Entonces, muchas veces, entre la poca literatura disponible, el criterio experto de los ingenieros, pues hemos intentado ir haciendo. Entonces, para el escaramujo podábamos las ramas muy altas porque ya no son las que serán productivas. Eliminábamos todas las especies de rebrote que se encuentran en su base para no competir y sobre todo todo esto intentar priorizar cuáles eran las ramas que eran las fructíferas del año. O sea que el escaramujo tiene esta particularidad que la rama que fructifica luego ya, pues el año siguiente ya no fructifica. Entonces estas no se tenían que tocar. Aquí podéis ver la zona sin intervención y unos par de ejemplares de escaramujo como estaban y al otro lado, los que están ya gestionados con un buen acceso y listos para poder acceder. Aquí también el resultado final de cómo queda esta parcela de escaramujo gestionada. Entonces, el endrino muy similar, casi terminamos, se repiten bastantes criterios, selección de pie, eliminación de competencia. Aquí lo único que hemos implementado como novedad es que muchas veces el endrino hace masas muy densas, arbustivas y bajas, dependiendo también de la altitud. En nuestro caso ha sido necesario hacer unos como pasillos en estas masas arbustivas para poder pues entrar y recolectar. Entonces, aquí tenéis algunas fotos del antes y estos son los pasillos que hemos generado o sea, en anchura y longitud, dependiendo un poco de la estructura misma de la masa, pero bueno, de entidad variable más o menos de 1 metro de anchura. Y hemos visto que con esta técnica, pues claramente te cargas una parte de la vegetación, pero puedes acceder al aprovechamiento de todo el resto de la masa que era impenetrable. La piña verde de pino es una excepción porque, como podéis entender, no se puede recolectar cada año porque no lo recolectamos en altura, sino que concebimos la piña verde de pino como un subproducto de la gestión. O sea, cuando algún propietario forestal o hay alguna intervención forestal en Pineda, cuando ya el árbol esté talado, esté al tierra y desbrancado, pues y viene la brigada y hacemos la recolección de piña verde. Entonces, es completamente otro tipo de aprovechamiento y no se puede repetir en el tiempo. Son datos que son de esta parcela. Entonces, no hay medidas como para potenciar la productividad, ¿no? Es un caso distinto, pero sí que hay medidas para mejorar el estado de la masa forestal, la resiliencia, etcétera. Entonces, en este caso, pues se repiten selección de pie, disminución de la densidad, eliminación de biomasa seca y trituración, y sobre todo en términos de resiliencia. Aquí tenéis unas fotos de pinedas gestionadas. Y ahora haré 4 pinceladas de los métodos de recolección. Repito que no hay mucha experiencia, literatura y proyecto de recolección de plantas silvestres. Por ejemplo, en el caso del endrino, las piezas que comenzaré con la cual empiezo a hablar de recolección, sabéis todos que, por ejemplo, en Navarra, en Aragón, hay muchas plantaciones, pero no es muy común que sean plantas silvestres. Entonces, nosotros hemos excepcionalmente encargado la fabricación de estos... Oh, ok, esto es lo que me falta. De estos como rastrillo para colectar y hemos probado diferentes métodos, cada uno con sus pros y contras, pero bueno, hemos utilizado diferentes métodos. La piña ya lo hemos dicho, cuando el árbol está al tierra, pues vas y colectas a mano. El madroño no hay mucho misterio tampoco porque a ser tan delicados pues había que hacerlos a mano, uno por uno y con mucho cuidado, ya todo el mundo os podéis imaginar. El escaramujo hemos probado diferente técnica, pero al llevarse con los rastrillos, los guantes, muchísimo hoja y branquitas y rama, hemos visto que era mejor también 1 a 1 con la tijera de poda. O sea, son trabajos muy sacrificados y hay que pensar muy bien cómo se puede
pues suplantar o recuperar la rendibilidad económica que estás perdiendo en tantas horas de trabajo, porque hemos visto que es muy, muy tedioso la recolección. Para la alzina hemos probado pues barrejar, bueno, bater con las varas y también con, pues, con esta herramienta mecánica. Entonces, como último, espero tener 30 segundos más, os enseño nada, los resultados del proyecto. Estos son todos los indicadores que hemos evaluado y más, pero algunos son nada más de contexto para poder interpretar alguna outlier, algunos datos raros. Tenemos los de contexto, los que tenéis en azul son los que os presentaré ahora porque no os puedo presentar todos los resultados. Entonces, en conservación y resiliencia, yo estoy muy contenta de estos gráficos porque, como podéis ver, o sea, todas las 14 parcelas experimentales tienen una mejora del mínimo del 50% de los indicadores de conservación que han mejorado de la gestión respecto a la control y del 2025 respecto al 2024. O sea que todas han mejorado por lo menos un 50%. Y si veis los de resiliencia, aún más. Todas las parcelas han mejorado y muchas hasta al 100% de los indicadores, o sea, todos los indicadores de resiliencia han mejorado. Y como último, el indicador de biodiversidad potencial no tiene un patrón súper claro. Podéis ver que estos de la izquierda son los controles y estos de las derechas son las gestión. Entonces, algunos como aquí nos dan resultados muy claros, pero en otros podemos ver que pues, la parcela gestionada pues, sube bastante. Aquí se podría explicar por qué no todo han mejorado, pero no tenemos tiempo. Y nada, aquí lo último, porque ya me he pasado, tenemos los resultados de productividad. Claramente podéis ver que a todas las singular parcelas gestionadas, la productividad extraña a veces del doble o a veces muchísimo. Aún faltan algunos datos de recolección 2025, pero todo indica que con la gestión aplicada, la gestión forestal que hemos aplicado a estas 5 especies, ha mejorado todos los indicadores de biodiversidad, de conservación, de resiliencia y también de productividad. No me va a dar tiempo de decir nada más, lo siento.